Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos iniciando una nueva temporada de Cineforum. Hemos tenido una larga pausa, pero de nuevo vamos a estar aquí semanalmente comentando películas y viendo posteriormente esas cintas que forman parte de la historia del cine. Pero al igual que ocurría en las temporadas anteriores, yo me limito un poco a ser como una especie de moderador de un único invitado, porque aquí somos un dúo los que presentamos la película. Y en este caso, para iniciar la temporada, cuento con alguien que lleva toda su vida dedicada al mundo del periodismo y en los últimos años, pues de manera, yo diría que muy intensa y muy fructífera, al mundo de la literatura. Él es Agustín Hervás. Hola, bienvenido. Bueno, bien hallado, buenas noches. Que ya estuviste también en algunas de las temporadas anteriores. Sí, señor. Estuviste aquí comentando películas, porque ver cine e interpretar las películas, adentrarse en los argumentos, es también una fuente, aparte de cultura y de diversión, un poco de crecimiento personal, ¿no? Porque se aprende mucho. Yo estoy convencido. Por algo le llamaron el séptimo arte, porque nos genera una serie de sensaciones y un aprendizaje que lo obtenemos a través de 4 sentidos por lo menos, ¿no? Y lo digo porque el del tacto casi no lo podemos hacer, salvo que toquemos el film, ¿no? Bueno, todavía, que con la inteligencia artificial todo llegará. Todavía. Y eso nos genera una información que nos hace efectivamente crecer, como tú dices. Y a mí me interesa el cine como me interesa la literatura y como me interesa cualquier otro arte que me diga algo y que me haga crecer y que me haga aprender sobre todo, ¿no? Bien, la película que hemos elegido hoy es una coproducción francesa e italiana del año 1970. Bueno, se rueda en el 69 y se estrena en el 70. Esta película es El pasajero de la lluvia, de René Clement, que creo que ya tuvimos alguna otra película de este director aquí en Cineforum. Es una película interpretada por Charles Bronson, por Marlene Jobert, Gilles Ireland, Annie Cordy, que además de actriz era cantante, Gabriele Tinti y Max Maxa. Una película que dicen los críticos que no es de las mejores del director, pero a mí me parece una película muy interesante. Yo creo que el interés fundamental de la película está en las temáticas, en el argumento y sobre todo luego en los argumentos tangenciales. A mí me ha interesado más la película en ese sentido que como una gran composición cinematográfica. No obstante, estamos ante una película francesa que no es muy bienvenida, el cine francés no ha sido muy bienvenido generalmente en España. Digo, ante el pueblo, que le haya gustado más o menos ese cine. Yo creo que el cine francés si hay que elegir cine del gusto de los españoles, pues está el americano, está el español, está el italiano y nos quedaría el francés ahí debajito. No digo los demás cines, el alemán y los otros cines nórdicos, porque prácticamente no los conocemos en España, salvo algunas excepciones. A mí me parece bastante bien elaborado el guión de esta película, que es de Sébastien Japrisot, que es el mismo guionista que hizo Historia de O. Esta película es del 70, Historia de O es del 75. Bueno, que fue una película erótica, podemos decir, diferente en Manuel, que es de esa época también que se comparó mucho con El último tango en París, que no tenía nada que ver, era absolutamente diferente, claro. Pero en aquellos años en España se confundía prácticamente todo, porque estábamos saliendo de una férrea censura, ¿no? Y además estábamos salidos, sí. Estábamos saliendo y salido, efectivamente, sí. Porque se iba a Francia a ver las películas que en España no se Los menores no podíamos ir, pero los mayores sí se iban a Perpiñán. Bueno, algunos menores íbamos a lo mejor a Londres y entrábamos también en alguna película. Claro, vosotros los cosmopolitas, porque los que vivíamos en el interior, pues no salíamos de los Olivos. De los Olivos, cierto. De los andaluces de Jaén. Los andaluces de Jaén. Otra cosa interesante de esta película es la música, que es de Francis Lai, compositor francés especializado en bandas sonoras de películas y que fue el autor, por ejemplo, de Un hombre y una mujer. Sí, de Love Story. De Love Story, que por Love Story le dieron el Oscar. Sí. Sin embargo, a mí concretamente, en esta película,
no me gusta. No me gusta la composición en sí, salvo el tema final que lo interpreta Severin, que creo que ganó un festival de Eurovisión, sí. No sé en qué año, pero vamos, o no recuerdo en qué año, pero que sí que... Y ese tema sí es bonito, es un tema bueno, que te llega, que nos dice algo. Pero luego, durante la película, no me ha gustado la composición. Sé que el guión amerita y sobre todo, nunca perdiendo el espectro de lo que es una película francesa, que de por sí son monótonas. Esta película, esta banda sonora, a mí me parece una banda sonora sórdida, muy sórdida. Hay escenas muy potentes y muy interesantes en los que no acompaña la música, es decir, es el silencio absoluto, ¿no? Para que las escenas, pues no sé, tomen probablemente más interés, aunque lo podríamos discutir. Sí, claro, eso debe ser, pienso yo que es una opción del director, dónde incluir o dejar de incluir la música. Pero realmente es verdad que son composiciones que no parecen de Francis Lai, porque tiene otro tipo de composición, muchas veces inconfundible. Es un poco el músico de cabecera o fetiche de Claude Lelouch. Compuso para muchas películas de Claude Lelouch. Y con René Clement, por lo menos 3 o 4 películas llevan también la autoría de Francis Lai. Pero fíjate que en esta película en concreto, el pasajero de la lluvia, que ya el título nos interesa, ¿no? El título nos interesa, además tiene un principio muy acorde a lo que va a ser luego la trama de la película, con esas gotas de lluvia, la lluvia que acompaña prácticamente casi en toda la película. Entiendo que estará rodada en un otoño o en un invierno, porque esto es lo que nos da la sensación, frío por las gabardinas, la lluvia, en este sur francés, que creo que fue donde se localiza, no sé si Marsella, en un sur francés es, ¿no? La música que nos propone aquí el director o que compone Lai es una música sórdida, como digo, que no tiene nada que ver, y en esto estoy contigo, con las otras composiciones. Incluso con esa composición final del tema final de Severin no tiene nada que ver, o con el de Love Story, no tiene nada que ver, ¿no? Por eso me extrañó un poco la sordidez, la intensa sordidez acompañada simplemente con un órgano. Sí. Y bueno, luego con algunos acordes de guitarra eléctrica y tal, muy apropiados de la época. Estoy recordando de Francis Lai una película del fotógrafo David Hamilton, que se llama Abilities. Bueno, pues con una estética no abiertamente erótica, pero bueno, un poquito en esa temática, donde Francis Lai ponía la música también más ajustada a lo que habitualmente esperamos de este compositor. Pero bueno, llevas tu razón, que en esta película no pienso yo tampoco que sea de las mejores. Claro, a mí me ha parecido, ¿no? A mí me ha parecido. La película en cuestión recibió el Globo de Oro. Sí. O sea que tuvo buena consideración por parte de los jurados profesionales, de los entendidos. No tanto por parte de la crítica, ni a nivel de taquilla, tampoco fue una película, digamos, demasiado bien acogida. Yo creo entenderlo. Es verdad que el cine europeo, o sea, las proyecciones, o el cine que acostumbramos a ver en Europa, está muy mediatizado por las grandes producciones americanas, es cierto, ¿no? Pero, y quizás los estudios que se han hecho sobre cine francés o cine italiano, o incluso cine español, de la época 40-50, porque bueno, los 60 ya sabemos qué cine se hizo en España, yo no lo demerito en absoluto, porque tiene su importancia y tiene su interés. Era un cine más de cineforum que aquellas superproducciones americanas que nos llegaron, que todo el mundo las entendía, absolutamente todo el mundo las entendía. ¿Qué ocurre? Que en esta película, por esa lentitud, a mí me parece una película lenta, y luego lenta en su primera mitad y con un cuarto final muy precipitado. Y con ciertas lagunas, probablemente en el montaje, digo probablemente en el montaje, porque no creo que en el guión estuvieran,
de entendimiento, ¿no? Por ejemplo, un policía que ya le dice a un personaje, oiga, es que ya sabemos que el criminal es una mujer. ¿Y por dónde ha sacado la policía esto? Es decir, eso te lo meten en el guión y bueno, ¿y cómo? ¿Qué policía tan lista teníamos en los años 70, no? No sé, es algo que me chocaba. Incluso cortes en el montaje donde termina un tema, empieza otro. Bueno, ¿cómo es esto, no? A mí me deja bastante que desear la película, quizás por eso no tuvo el predicamento que debió tener, ¿no? Bueno, algo que yo creo que debemos destacar es la fotografía, que en eso creo que estamos de acuerdo en que es una fotografía de Andreas Winding excelente, con muy buena estética, donde cuida mucho la luz, las composiciones incluso de colores. Ahí recuerdo una secuencia en la que aparece una cortina blanca y simétricamente dos franjas en color rojo, que hace que destaque mucho precisamente el hecho de que la protagonista se tira toda la película vestida de blanco. Es cierto. Toda la película de blanco. Es cierto, sobre todo la gabardina que lleva, que es más blanca que incluso luego el traje de la boda, que sí es tiene una tonalidad un poco más ocre, ¿no? Pero es cierto que son siempre colores blancos, colores vivos. En los primeros planos de la cara, tanto de la actriz principal como del actor Charles Bronson, es una luz que nos aclara mucho el discurso mimético del actor, ¿no? Recuerdo planos cuando la protagonista sufre el accidente que sufre, en los que, acompañado de una banda sonora inexistente, es decir, el silencio, la expresividad y la luz que acompaña esa expresividad nos denotan cómo podría haber sido otra imagen en otra composición, por ejemplo, americana, en la que hubiesen puesto una música intensa y nos hubiera animado. Sí. Ten en cuenta que, bueno, se trata de que aquí hay una mujer que presencia como un día de lluvia de un autobús, se baja una persona, un pasajero que llega en ese autobús bajo la lluvia. De ahí el pasajero. Y ese pasajero posteriormente va a violar a esta mujer. Y esa secuencia de la violación, que está muy bien montada, utiliza, por ejemplo, en suplencia de la música que le podía dar el tono o la intensidad, los planos. Efectivamente. Por ejemplo, los planos detalle, hay planos detalle de los ojos de ambos y lo expresa de manera con una fuerza impresionante, que capta la violencia, aunque la violencia en ese momento el espectador no la esté viendo explícitamente. Claro, ahí iba, Paco, porque en esos planos estamos, insisto, sin música, en el silencio rotundo. En esos planos se sustenta ese vértigo que sufre la mujer que va a ser violada, juntamente se sustenta con el propio silencio de la mujer. Es decir, la mujer aparentemente está espantada, pero tampoco grita, solamente, y esto es lo que se sobreentiende, hasta el momento de la penetración, en el que sí hay un grito estertorio. Y luego otro final, otro silencio. La manera de construir eso es una manera probablemente de cine francés, porque seguramente otro cine, el cine americano, lo hubiera hecho distinto. No se resiste o sí se resiste. Es decir, esa es la pregunta que yo me hago cuando veo esa escena. ¿Hay una resistencia? ¿Solamente hay dolor en el momento de la penetración? ¿No hay un miedo salvo el que subyace de los ojos de la actriz? Que, por cierto, es madre de Eva Green. Sí. De Eva Green, una actriz que recordarán ustedes en
Casino Royale de 007 que hizo el Daniel Bueno, me Craig. parece que Eva Green tenía una hermana gemela. La tiene. Tiene una hermana gemela que no se dedica al cine, pero Eva Green sí. Sí. Efectivamente. Bueno, en realidad la actriz que es Marlene Jobert se retiró pronto del cine y se dedicó a escribir Sí. libros para niños. Y audiolibros también creo. Y audiolibros, sí, y algunos libros divulgativos de los grandes compositores, divulgativos entre los niños de la historia de la música. Es verdad, sí, sí. No sé por qué no se prodigó más como actriz la Marlene Jobert, ¿no? Pero la verdad es que a mí la interpretación de ella destaca sobre todo lo demás en esta película. Sí, porque ten en cuenta que el partener, por así decir, es Charles Bronson, Sí. que siempre fue un actor muy limitado. Y además no lo sacan del estereotipo al que nos tenía acostumbrados. Bruto, hosco... Pero que tú ves a Charles Bronson en Los Siete Magníficos, por ejemplo, Sí. o lo ves en Búfalo Blanco, o en Yo soy la justicia, todas aquellas películas donde se toma la justicia por su mano, y la expresión del rostro de Charles Bronson es siempre la misma, Siempre. tanto en una película como en otra. Esto no sé yo si será, pregunto, podría ser por su ascendencia rusa o... Sí, lituana. O lituana, sí. La frialdad, quiero decir, ¿no? Por cierto, tuvo problemas con la comisión esta que se hizo en Estados Unidos de Del antiamericanismo. senador no sé. McCarthy. Sí, bueno, él realmente no se llamaba Charles Bronson artísticamente, llevaba el apellido lituano, pero le dijeron que podía ser colocado en la... Buczynski creo que era. Podía ser colocado en la lista de actores comunistas, que se cambiase el nombre, y se puso Charles Bronson. Sí, exactamente. O sea que la historia norteamericana, un país muy democrático, pero con algunas lagunas, un poco como de cine negro, ¿no? Bastante como de cine negro, porque no solamente en ciertas cuestiones políticas, sino en las cuestiones religiosas, mucha libertad religiosa, pero ahí hay un historión detrás, ¿no? Bueno, esta mujer, sin quererlo, mata al violador y a partir de ahí es cuando... Bueno, sin quererlo queriendo. Bueno, hay una Es que, ambigüedad. claro, para mí fue queriéndolo finalmente, ¿no? Claro, pero ten en cuenta que ella le da la opción a que se vaya, pero él hace un gesto ahí que parece que no se iba a ir. Y entonces... Ella se pone nerviosa. Bueno, pero quiero decir que este es el punto de arranque de todo lo que viene después, que ya no lo vamos a decir para que vean la película y lo descubran. Al margen de todo lo que llevamos dicho, a lo largo de toda la cinta hay un tufo, o un tufillo, un tufo poderoso, Bastante. de un machismo extremo. Sí, sí. Lo significa, en general en todos los personajes masculinos, pero hay que situar a la audiencia de que estamos en el año 1970, entonces sí, había reminiscencia lógicamente feminista y tal, pero el machismo era imperante, sobre todo en la zona mediterránea. Supongo que mucho más implementado que en los países nórdicos y en América, en América del Norte, ¿no? Pero es verdad que ese machismo es imperante en la película, empezando por el protagonista, que ya hemos dicho que no cambia el rol que incluso hacía en esas otras películas violentas americanas, serio, bruto, vasto, si quiere, ¿no? Para mi gusto, en esta película, demasiado enterado, quiero decir que el guión que le hicieron era como demasiado enterado, porque no sé por qué ya aparece en la película sabiéndose o sospechando que ella era la autora del asesinato, y eso pues me extrañó un poco, sin darnos más pistas, ¿no? La primera escena, en la boda, cuando aparece en la puerta, ¿no? Ya lo sabía todo, ya lo sabía todo. Y luego con el marido, lógicamente, de la protagonista de Marlene Jobert, que es un italiano, y ahí sí que está absolutamente el prototipo del esposo italiano, celoso, infiel, que dice, que llega a decir en la película, el que no es celoso no es un hombre.
tú, bueno, pues se queda tan tranquilo, ¿no? Pero... Bueno, hay otra secuencia en la que este personaje que se llama Tony, que es piloto aéreo, pues llega a casa, ya no está en casa, él se ha tenido que preparar la cena y dice que, bueno, que cómo es que está fuera de casa y no le tiene preparado allí la cena, ¿no? Claro. Que su madre no le hizo a su padre jamás, no le dejó de hacer ni un huevo, o sea que su padre no se había hecho ni un huevo frito. Insisto, que estamos en el año 70, bueno, y que esto se daba, vamos, en mi pueblo se daba todos los días, en toda la familia, se daba. La mujer tenía que estar en su casa, no trabajaba, por cierto, y ella la que tenía que atender toda la... No estoy justificando, estoy diciendo cómo se vivía. No, llevas tu razón, porque el trato de la mujer en esa época de los años 60, principios de los 70, era realmente así. Tú hablabas antes del cine español de esa época, un cine que se sigue emitiendo todos los fines de semana en las televisiones nacionales y que va necesitado de una aclaración de decir, pónganlo en el contexto. Claro, es que si porque no se la inmensa mayoría no se podrían proyectar porque son efectivamente que reflejan realmente, son un testimonio de la época. Claro. Hay que contextualizar todo lo que leemos, todo el arte que presenciamos, que vemos, que leemos, hay que contextualizarlo, porque evidentemente no podemos traernos aquí a nuestro tiempo, al primer cuarto del siglo XXI, todo lo que ocurría a mitad del siglo XX o anterior. Por ejemplo, algo a lo que yo recurro habitualmente, fumar o beber. Hoy día fumar y beber no está bien visto, y sobre todo que haya escenas explícitas sobre, pero en el contexto donde donde lo ponga un escritor o donde lo ponga un director de cine, yo creo que es totalmente justificable, y no por ello hay que criticar al director ni al escritor de que, oye, es que han descrito la violación, es que han descrito cómo fumaban, o se beben una botella de whisky, que por cierto, aquí ocurre. Si hoy día un director va a hacer una película ambientada en los 60, pues tienen que fumar. Claro. Tiene que aparecer personajes fumando porque eso era... fumando muchísimo porque era lo normal en aquello. Bien, el personaje del violador se llama McGuffin, o sea que es una excusa meramente para contar lo que quiere contar la película, que no es ni una historia de violaciones ni de asesinatos. No, en absoluto. Ahí el fondo de la trama es otra cosa. Es un thriller muy, muy particular, con ciertas connotaciones, o intenta tener ciertas connotaciones de mensaje un poco filosófico. Hay uno que a mí me interesa muchísimo, porque también forma parte de la psicología de la época, no superada incluso ahora, ¿no? Y es esa psicología de la mujer en la que, después de la bronca que le echa el marido, tal como tú apuntabas, está el momento en el que coge el teléfono para denunciar, y no denuncia. Pero el por qué no denuncia, creo que hay que mirarlo en el feedback que hacen en la propia película, ¿no? Donde se cuenta un poco la historia de la niña, es decir, de cuando la protagonista era niña. Y yo creo que ahí es donde está el germen fundamental de las actuaciones que vamos a ver de la actriz durante toda la película. Evidentemente no podemos contar mucho más, ¿no? Pero eso sí que me gustaría que nuestros espectadores se fijaran en esa psicología de la mujer, porque va a justificar muchas de las acciones. Bien, pongamos un poco en contexto al director, a René Clement, que fue un hombre que nació en 1913, vivió hasta 1996, que en un principio, en los años 30, él estaba estudiando arquitectura, dejó los estudios de arquitectura y se dedicó al cine, debutó con una película de dibujos animados. Después colaboró con Jacques Tati en unos cortos. La primera película larga, el primer largometraje que hizo fue La batalla del Riel, del año 1946 creo que es. En el 47 colaboró con Jean Cocteau en la dirección de La Bella y la Bestia. Hizo después una película que se llamaba Los Malditos, claustrofóbica en un submarino, que posteriormente ha inspirado una película alemana sobre un submarino también, que no recuerdo ahora el título. No sé si tenía el título de un número, 511, sí. No sé qué. Bueno, quiero decir que marcó un poquito
un poquito la época en ese momento cinematográficamente hablando. En el año 1952 ganó el León de Oro y le dieron el Oscar también por una película que era Juegos Prohibidos. Sí. Siempre que se habla de René Clement se habla de Juegos Prohibidos y de A Pleno Sol, que es la adaptación de la película de la novela de Patricia Highsmith, El talentoso Mr. Ripley. En fin, Esa fue objeto de lo de A Pleno Sol. La película A Pleno Sol fue objeto también de un cineforum nuestro. Que se comentó en Cineforum, sí. Efectivamente. También dirigió Bar de París. En el año 1957 estuvo nominado nuevamente al Oscar por una película que se llamaba Gervais, creo que esa era la pronunciación, no se lo dieron, pero fue galardonado con diferentes premios en la Mostra de Venecia en 5 ocasiones. Ganó el Globo de Oro con esta película que vamos a ver. En fin, un director no muy prolífico porque tiene menos de 20 largometrajes, pero con títulos muy significativos. Incluso hay alguna reminiscencia en su cine al neoclasicismo italiano también, ¿no? Lo digo por los planos que utiliza, incluso esta luz que en algunos planos introduce, ¿no? Y sobre todo por la forma de contar las películas. Creo que ahí es donde se asemeja esa unificación entre ese cine mediterráneo, Francia, Italia, ese binomio Francia-Italia, del que no estoy muy seguro, salvo en el cine de los años 50 español, que coincidiera en un triunvirato, ¿no? Si acaso España, Francia, Italia en esa reserva. Yo creo que España se distanció un poco más de este tipo de cine ya a partir de la época en la que estamos rodando esta película, ¿no? Charles Bronson, que es el protagonista masculino, nació en una familia lituana de 15 hijos. 15 hijos. Él ocupaba el lugar número 11. El número 11, efectivamente. Bueno, lo que hemos dicho anteriormente, se tuvo que cambiar el nombre. Fue un chico que no aprendió a hablar inglés hasta la adolescencia. O sea que realmente vivían en Norteamérica, pero un poco como ocurre muchas veces con colectivos de otras nacionalidades que vienen a Marbella, que viven en urbanizaciones, llevan 40 años aquí y no hablan español. Y no hablan español. Suele ocurrir bastante aquí, por lo menos. Sí. Bueno, él estuvo casado con Gilda Dylan, que fue una actriz británica, no demasiado prolífica, que trabajó prácticamente en todos los títulos violentos de Charles Bronson y que hizo que él se retirase del cine en los años 80 durante 5 o 6 años porque ella enfermó de cáncer. Y estuvo cuidándola hasta que falleció y después se deprimió durante otra serie de años. O sea que no tuvo una vida, digamos, demasiado fácil en su última etapa. Y además creo que tuvo Alzheimer al final, me parece. Charles Bronson sí. Y aquello fue definitivo ya para su carrera, ya no recordaba ni siquiera el estrellato que había adquirido, ¿no? Nos guste o no nos guste su interpretación, había sido un actor de Hollywood bastante prolífico, ¿no? Y ganó mucho dinero con ello y bastante fama. Y haciendo de madre aparece Annie Cordy, que es una actriz francesa, cantante extraordinaria, prolífica, que grabó casi 800 canciones. Que es otro hilo argumental tangencial, porque ella llega a decir en la película que los hombres son unos cerdos, y es a partir de ahí cuando precisamente también esa trama argumental funciona, y cuando nos presentan a los personajes varones, el malo, el esposo y el investigador, como todos los hombres son unos cerdos. Bueno, iba a decir de Annie Cordy que rodó alrededor de 40 películas, hizo unas 30 series de televisión, 10 obras de teatro, grabó por ejemplo con Luis Mariano, con el cantante español Luis Mariano, que era en Francia un ídolo, le llamaban el príncipe de la opereta. En fin, esta es una película
pues que tiene interés actoral en el sentido de conocer a estas actrices y a estos actores, que tiene una fotografía, yo pienso que interesante, una trama que hay que ponerla en contexto, como hemos dicho, y en fin, solamente queda ya que invites a nuestra audiencia que se quede a verla y por qué crees tú que les puede interesar. Seguro que les puede interesar ver esta película y hemos observado que deben hacerlo con mucha atención. Interesa sobre todo el contexto de la intérprete, de la protagonista, de la mujer, toda su historia y por qué a través de esa historia pasada ejecuta y hace lo que tiene que hacer en el guión de la película. Creo que puede ser muy interesante al margen ya de detalles que nos pueden gustar más o menos. Y sobre todo porque es un cine representativo de lo que es el cine francés de la década de los 70. Gracias, Agustín, por haber venido. Gracias, Paco, por invitarme. Quiero decir al final de esta primera emisión de esta temporada que expresamos nuestro agradecimiento al área de cine de la Delegación de Cultura, porque estamos justamente en los locales del área de cine, que es donde vamos a estar en las próximas semanas también comentando películas. Gracias a ellos por su colaboración y a todos ustedes por estar ahí. Nos quedamos con El pasajero de la lluvia de René Clement. A disfrutarla.